Manuel Romero Caro, economista; Fernando Neira Palomino, especialista en gestión del desarrollo y capacidades a nivel regional y local. Estarán con nosotros después de esta pausa porque la pregunta es una sola. ¿Cuánto nos va a costar la reconstrucción después de que las lluvias cesen, después de que todas las calles se limpien? ¿Qué va a pasar con el norte, con las zonas afectadas de Lima? ¿Cómo se va a hacer esta reconstrucción y de dónde se va a sacar la plata? Después de la pausa regresamos. Señores, Manuel Romero Caro es economista y Fernando Neira Palomino también es economista, ¿verdad? Ingeniero geógrafo. Ingeniero geógrafo, muchas gracias. Especialista en gestión del desarrollo y capacidades a nivel regional y local. Les voy a dar la bienvenida porque el tema es la reconstrucción. ¿Cómo va a ser todo esto? Señor Romero Caro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Milagros. Bienvenido a Todo Se Sabe. Muchas gracias. Señor Neira Palomino, ¿cómo está, ingeniero? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy bien. Entonces, estamos viendo un panorama muy penoso, evidentemente. Se están atendiendo las urgencias y así tiene que ser, pero luego vienen las preguntas que todos los peruanos nos estamos haciendo. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a reconstruir? Bueno, en primer lugar, mi solidaridad con todas las víctimas de los desastres naturales. En relación a tu pregunta, lo que va a pasar, espero que no pase lo que pasa siempre, que ahora todo el mundo está pendiente de los desastres naturales, pero después de unas semanas se cambian las prioridades, se meten en los temas coyunturales y se olvidan de esto. Entonces, yo personalmente creo que lo que se necesita, fuera de todo el aparato de reconstrucción que se va a hacer, pero lo que se necesita también es un equipo de seguimiento que le diga al gobierno y le haga recordar todo lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer para que no se repita de nuevo. Y ese equipo de seguimiento no puede ser del gobierno porque el gobierno no se va a autosupervisar. Esto tiene que venir de la sociedad civil, que se organice y que pueda hacer un seguimiento a todos los objetivos, los metas, los planes y programas. Acá hay N proyectos, Milagros. Lo peor que podemos hacer es lo que siempre se hace. Esto es una emergencia, vamos a declararlo en emergencia y por lo tanto, viva la pepa, no hay licitaciones, adjudicación directa. Así es. Acá hay que mirar las cosas con mucho detenimiento porque probablemente se va a tener que reconstruir una serie de ciudades o barrios porque como es evidente que el calentamiento global está acá para quedarse e intensificarse. Ya no es un fenómeno, ahora es una realidad. Es una realidad que se va a poner peor. Entonces tú tienes que prepararte con N proyectos que hay durmiendo ahí, por ejemplo, un sistema de drenajes en las ciudades del norte. Ahora, para hacer un sistema de drenaje en las ciudades del norte implica pues un cambio mayor, ¿no? Entonces no se puede ser a tontas y a locas y con los apuretes con que se han hecho los megaproyectos, sino se tiene que estudiar detenidamente y una vez que se tenga eso, se empiece con una hoja de ruta clara, porque acá lo que ha faltado clarísimo es planeamiento, previsión. En la campaña electoral ecuatoriana, Correa está sacando pecho, fíjense, a nosotros sí, claro, nos está afectando lo mismo que al Perú. Y sin embargo, llueve lo mismo en Tumbes y en el Ecuador y acá no pasó nada. Y buena campaña que se está haciendo. Pero señor Manuel Romero Caro, antes de darle el paso al ingeniero Fernando Neira, es cierto, se declara en emergencia, hay plata y se va a gastar, esperemos que no de manera irresponsable, pero ¿quién va a controlar cómo lo vamos a hacer? ¿Usted cree en la figura del zar de la reconstrucción? ¿Cree que eso no ha funcionado antes y que ahora tampoco? ¿Cree más bien que deben ser personas elegidas por regiones? ¿Cuál es su idea? Yo creo que esto, por la naturaleza de la problemática, es como la corrupción, lo tiene que liderar el presidente de la República. Obviamente van a haber encargados específicos de cada tema, pero ¿Usted no nombraría ningún SAR? No, un SAR para qué. Sí, ya hemos experimentado con SARes y no ha pasado nada. Tiene que ser alguien que tenga una autoridad transversal.
porque esto tiene que ver con, es multisectorial. Así es. Desde economía, desde vivienda, hasta poder judicial. Y educación también. Hay colegios colapsados, se están mandando aulas prefabricadas mañana a Trujillo para poder iniciar el año escolar. O sea, todos los sectores. Y el problema que va a venir después, los problemas que van a venir son quizás peores de los que tenemos ahora. No va a haber en términos de vidas humanas, pero por ejemplo, los asentamientos humanos. Muchas veces esos terrenos, a pesar de estar en zonas vulnerables, han sido vendidos por traficantes de tierras con acciones de amparo del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo va a haber, por ejemplo, tiene que haber negociadores especiales que negocien con estos asentamientos humanos si no se van a volver a meter? Entonces, y ahí tienen que haber coordinaciones muy estrechas con los municipios. Acá estamos hablando de, según un estimado que lo acaba de anunciar el Banco Central de Reserva, sería más de 12.400 millones. Que ya estamos, que espero que salgan, ojalá que salgan de la partida que estaba destinada para los panamericanos, que no benefician a nadie. Bueno, a ver, yo creo que van a ser, este estimado primario, primerizo, son más o menos 4.000 millones de dólares, ¿no? Yo creo que van a ser más. O sea, definitivamente no creo que para poder reconstruir todo, y si se quiere hacer de una manera seria, no creo que nos vaya a costar 4.000 millones de dólares. Para poder estimar, tiene que terminar. Sí, claro. Y no sabemos cuándo va a terminar, exacto. Ni qué tan Sigue intenso lloviendo. se puede poner. Ingeniero Fernando Neira Palomino, usted es especialista en gestión del desarrollo y capacidades a nivel regional y local, pero lo que hemos visto ahora es que ningún gobernador regional del norte, ninguno, frente a las emergencias pasadas, fue capaz de construir sistemas de drenaje. Seguramente imaginaron que el diluvio iba a ser en el 4000, en el año 4000, y no, cada 15 años nos están azotando. Y ahora más seguido que nunca por el calentamiento global. ¿Qué vamos a hacer con esta ineficiencia que hay en los gobiernos regionales y locales? Bueno, primeramente creo que la situación que se está dando actualmente amerita una reforma del Estado, ¿no? De la organización del Estado. El tema de la descentralización, el tema de la potestad que tienen las autoridades regionales y locales, no ha funcionado. No ha funcionado porque se ha expuesto la vida de las personas. O sea, ellos tienen una función, una misión que cumplir y no la hacen. Planificar. Eso está dentro de la ley de municipalidades, de la ley de gobiernos regionales. No se hace. Lo que hacen es simplemente pensar de que con un proyecto de inversión pública ya tienen planificación. Y se hacen proyectos, se hacen infraestructuras, colegios, hospitales, sin medir el entorno, sin medir el riesgo, sin medir básicamente a qué se está exponiendo la población. Perdón, no se respeta ni siquiera la vida del río. Así es. Lo estrechan, no hay ni siquiera esta luz que hay que dejar. O sea, vamos mal. Y lo peor de todo es que están advertidos porque existen cientos de estudios, o sea, cientos de estudios que han estimado el riesgo, que han estimado la vulnerabilidad y han estimado lo que puede suceder y simple y sencillamente no le hacen caso. No es su prioridad. Porque como bien usted dice, en 10 años, 15 años, 20 años no va a pasar nada. Mi periodo de gobierno son 5 años y no me preocupo. No, estoy pensando en mis votos futuros. Estoy pensando en mis votos, estoy pensando en el monumento a la papa, a la yuca, qué sé yo. Y finalmente, pues, no tienes una continuidad de planificación en ese territorio y se vive. Pero la realidad de este 2017 nos ha golpeado a todos y ha afectado a todos. Porque incluso lo que nadie pudo imaginar, hasta los huaicos arrasaron con todo Lima porque el agua se fue en toda la capital. ¿No es cierto? Entonces, esa ya es una grave consecuencia, digamos, para los que dicen, ay, no, eso solo pasa en provincias. No, pasa en todo el Perú. Así es. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezar? Tiene que comenzarse básicamente por empezar a entender y utilizar estas herramientas de planificación que han caracterizado el territorio y que ya, digamos, identifican estos escenarios de riesgo de desastre e incorporarlos dentro de los procesos de planificación. La ejecución de proyectos debe tomar en cuenta esa condición. ¿Por qué, por ejemplo, muchos proyectos viales o muchos proyectos de saneamiento no consideran el tema del drenaje pluvial? Porque en 20 años no llueve, en 30 años no llueve y lo omiten y lo encarpetan. Entonces tenemos... Pero llovió en el 83 y en el 98. Estamos hablando de hace 20 o 30 años.
han pasado periodos de 5 años, 7 años. Pero el alcalde de Órganos lo tuvo claro. Las autoridades de Órganos desde hace 20 años están trabajando en el sistema de drenaje y de hecho Órganos es el único distrito que ha soportado el diluvio y no le ha pasado nada. Solo tienen un damnificado. Como le digo, o sea, va a depender mucho de la prioridad, va a depender mucho de la persona que esté sentada y va a depender mucho también de la voluntad política, ¿no? Hemos visto también documentos en los cuales han habido alcaldes que han pedido recursos y no se los han dado porque no es prioridad. O sea, también desde el mismo Estado han habido problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, hay una reforma que tiene que trabajarse y el reto ahora, en el corto plazo, es poner, digamos, la capacidad de atender la asistencia de la población que está damnificada. O sea, ¿cuánto tiempo la gente va a pasar en carpas? ¿Qué soluciones vamos a dar? Es que no pueden regresar a donde han estado, señor. Y hay que trasladarnos a un terreno nuevo. Hay que ubicar terrenos seguros, terrenos habilitados, y hay que comenzar a identificar estas zonas. ¿Usted está de acuerdo con eso, señor Romero Caro? Que los los peruanos que están hoy día durmiendo en los refugios, en estas carpas que ya se están instalando, no deben de volver a sus puntos donde estaban antes? No, eso es evidente, por eso te decía que tendría que haber negociadores, porque esto que está sucediendo en casi todas las quebradas. Así es. Entonces, este equipo tendrá que trabajar con los gobiernos locales y los gobiernos regionales para identificar en qué áreas se pueden edificar proyectos de vivienda populares para poder habilitarlos y darles los bonos familiares que están que se están otorgando, ¿no? Ahora, ahí va a haber también un problema en la capacidad crediticia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si han tenido dinero para comprar a traficantes de tierra a precios muy encima de mercado, tendrán para poder pagar las cuotas de Fonavi. Bueno, yo no creo que quieran volver a pasar por esto, ¿no? O sea, son personas que han perdido todo. Pero incluso, o sea, yo siempre Estaba hablando el nieto de un damnificado, dijo, mi abuelo, porque tenían viviendo ya más de una generación, de mi abuelo nos dijo que esto era el cauce de un huaico. No le hicimos caso y ahora me doy cuenta que mi abuelo tenía razón. Entonces, ya ha habido recurrencia, ¿no? No, claro, pero también entiendo que los peruanos, sobre todo los más pobres, tienen derecho a tener su propiedad. Ellos buscan, como todos, tener 1 metro cuadrado. El punto es que el Estado tiene que ayudarles a ubicarse en zonas que no sean peligrosas, porque esto también, o sea, a la larga, hoy día, además nos solidarizamos con estas personas que están hasta acá de agua, que no tienen casa, que tienen que dormir en refugios. Felizmente las Fuerzas Armadas los han rescatado, los están apoyando, etcétera, todo el mundo, pero esto nos afecta a todos. Este es un huaico que nos han rostrado, como yo digo, el espejo informal en el que vivimos. Claro, el nivel de empobrecimiento y la falta de capacidad que tiene la gente va a ser durante muy buen tiempo. Y el tema es, como bien decía, el reto que van a tener las autoridades para poder dar una solución segura a esta población y no volver a repetir, a ocupar nuevamente esos lugares. Así es. Mucha gente, ¿por qué regresa a esos lugares? Porque tiene servicios, porque tiene el título, porque tiene la luz, porque tiene el agua, porque el Estado mismo les ha dado... bueno, hay que cortarlo, pues. Eso tiene que... O sea, por eso hablo de una reforma seria dentro del Estado, para poder tomar en cuenta esta condición del territorio en la cual no se puede ocupar, no se puede vivir al borde de ríos, no se puede vivir en quebradas, en laderas, y que se fomenten la ocupación de espacios seguros. Ahora, acá viene otro reto, ¿no? Que es que la mayoría de dinero público para la solución es para infraestructura pública. La solución de vivienda es la solución de cada persona. Y eso es el reflejo de Pisco, ¿no? En Pisco se hablaban de los famosos dineros o inversión que había para reconstrucción. Es reconstrucción de infraestructura pública, pero la solución de vivienda no. O sea, el Estado no puede dar soluciones a terceros. O sea, habría que cambiar normas, habría que cambiar una serie, digamos, de leyes para que se pueda expropiar y dar vivienda a quien no la tiene, pero no tenemos ese marco. Entonces, ahí hay un tema en el cual va a depender mucho de la capacidad de las personas, como bien decía el economista, Caro, en el cual
vamos a tener que buscar una solución para darles una vivienda social, una vivienda definitiva. Claro, y tendrán que pagar. Ellos tampoco piden que les regalen. Así es, pero... Nadie pide que se regalen. O sea, ellos pueden pagar sus cuotas, como usted ha dicho. Son algunos, bueno, miren nomás la historia de Evangelina Chamorro, que lo ha perdido todo, pero ella criaba chanchos, puede dar una cuota. O sea, hay que dar soluciones a la gente. Y eso tiene que pasar por una coordinación para que se generen condiciones y oportunidades de desarrollo. Usted, como el economista Manuel Romero Caro, ¿no cree o no en la figura del zar de la reconstrucción? Yo creo que va a ser importante para el presidente tener un punto de apoyo para que pueda dirigir o coordinar las acciones. Porque al final es el presidente tiene que atender muchas cosas. Y este es un tema importante y tiene que tener una persona de confianza. Pero para él tiene que liderar. Y él tiene que liderarlo por esta persona. Así es. O sea, es que las experiencias con los zares las hemos tenido pésimas. El zar anticorrupción. ¿Te acuerdas? El zar, claro. Cuando fue... Martín Belaúnde fue el zar anticorrupción. No, y además en Pisco también, cuando nombraron a Julio Fabre. Julio Fabre, ¿qué hizo Fabre? Sí. Pero de la época de Pisco para acá se ha avanzado. Por ejemplo, en materia de vivienda, hace 20 años no habían los problemas de los programas que existen ahora en mi vivienda, ni los subsidios que existen a mi vivienda. Ahora la estructura está hecha, simplemente es cuestión de inyectarle más fondos a ese mismo problema. Y Fonavi ha estado funcionando bien, sin problemas, con una tasa de morosidad bastante baja. Entonces, inyéctele recursos. Pues. Así es, y que funcione. Inyéctele recursos. ¿De dónde? Bueno, sáquenlos de... Yo no me creo el cuento de que de que alcanza para todo, porque hoy día el Banco Central inclusive ha bajado la proyección de crecimiento a 3.5. Ya, pero Manuel, en el Ejecutivo dicen que los panamericanos son una gota. O sea, eso que hay posibilidades para... los créditos blandos. O sea, el presidente Kuczynski cree que se puede hacer las dos cosas. El presidente Kuczynski también creía de que no todo lo que ha hecho Odebrecht era corrupto y que y sacó como ejemplo la hidroeléctrica Charcani 5. Una semana después el portal Gran Angular le sacó la relación de todos los funcionarios públicos que habían recibido sobornos por Charcani 5. Entonces, el presidente no es infalible, por favor. Y ya el Congreso está preparando una ley para derogar los decretos leyes por los cuales se autorizó los Juegos Panamericanos. Se derogan esos decretos leyes, se acabaron los fondos para los Panamericanos. O sea, pero usted no van los Panamericanos. Para mí es una frivolidad de tener los Panamericanos en estos momentos de crisis nacional. Además, ¿qué pasa? ¿Tú crees que ni siquiera anda en Miraflores o en San Isidro, en los barrios más pudientes, hazles una encuesta? La gente no tiene idea de cuáles son las reglas de los deportes que se practican más allá del fútbol. No tiene ni la más perdida idea, por favor. Pero, o sea, no... Es una frivolidad para 4 gatos. Bueno, creo que estás exagerando, Manuela. Bueno, 5. Sí. 5 gatos. O sea, finalmente, cuando uno organiza una olimpiada o un juego panamericano, toda su población no necesariamente sabe todos los deportes ni las reglas, ¿no? O sea, también estás caricaturizando. Pero, en fin, esa es una larga discusión. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué dice su galleta? Señor, a ver, bueno, usted ya la tiene abierta, muy bien. Sonreír a menudo te hará ver y sentir joven. Ya ves. Es un buen consejo. Estás joven, Manuel. Así es. Claro, muy bien. Joven y elegante. Muy bien. ¿Usted qué dice? Encontrarás pronto algo que perdiste. Los proyectos. Yo creo que sí, ojalá. Sí, ojalá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre a todos. Muchas gracias.